segundo encuentro del ciclo ¿Quién conoce a James Joyce? Y os voy a contar un poquito el menú del día, ¿vale? Pero antes que nada, la semana pasada, bueno, el encuentro pasado os comentaba de los excelentes compañeros de viaje que tenemos para este ciclo. Los que estuvisteis en el encuentro anterior y los que habéis podido ver la grabación, os habréis dado cuenta de ello. Pero tenemos al Teatro de las Esquinas, uno de sus compañeros de viaje, que nos cuida y que hoy nos ha trasladado desde la Sala 0 a esta sala grande del Teatro de las Esquinas para justamente facilitar el visionado de la película sobre el relato de los muertos que realizó John Huston, para poderla proyectar en versión original y que los subtítulos no sean accesibles, ¿vale? Entonces, gracias María. Y bueno, hoy vamos a comenzará Bárbara Arizzi de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Filología Inglesa, haciendo una breve introducción sobre el relato de los muertos, ¿vale? Un poco también para la gente que no estuvo en el encuentro anterior, situarlo un poquito. Después Constanza del Río, también de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Filología Inglesa, hará una breve presentación de la película, pasaremos a la proyección y finalmente habrá un coloquio que coordinará Sergio Larriera. ¿Dónde estás? Por ahí. Sergio Larriera, psicoanalista de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, junto con Bárbara Arizzi y Constanza del Río. Ya os dejo con Bárbara. Hola, buenas noches. Los muertos es el relato que cierra Dublineses, la primera obra que publicó James Joyce en 1914. La historia se desarrolla en una sola tarde-noche de Navidad, más en concreto el día 5 de enero, la víspera de la fiesta de la Epifanía. Todos los años, por estas fechas, las Morkan organizan un baile. Son dos ancianas profesoras de música y han invitado a sus amigos y a sus familiares. Entre otros invitados acuden su sobrino Gabriel con su mujer, Greta. Aunque casi todo el relato está dedicado a describir el ambiente de la velada musical, las conversaciones entre los personajes, los pensamientos, lo que pasa por la cabeza de... No sé si me oís bien. Sí. Lo que pasa por la cabeza de Gabriel, que es el protagonista, lo importante sucede una vez que ha acabado la fiesta, ¿no? Y se focaliza en los personajes de Gabriel y de Greta. Ya de vuelta al hotel, Greta le revelará un secreto de juventud a Gabriel. Este secreto, que no os cuento por no estropear la película a las personas que no conocen la historia, va a provocar un cambio en la actitud de Gabriel, que culminará con la revelación repentina, la epifanía, en términos joycianos, que experimenta Gabriel al final del relato mientras ve caer la nieve. Ahora Constanza os va a hablar de la película. Hola, buenas noches, bienvenidos todos. Particularmente quiero agradecer la presencia de alumnos nuestros, bueno, a todo el mundo en general, pero bueno, me hace ilusión y creo que a Bárbara también que parezcan alumnos de nuestras asignaturas de literatura por aquí. Bueno, la película fue dirigida por John Huston, me imagino que casi todo el mundo lo sabe. La estrenaron en 1987, póstumamente. John Huston ya había muerto cuando se estrenó la película, la dirigió desde una silla de ruedas, sufriendo de enfisema, con la bombona de oxígeno prácticamente unida a él y en unas condiciones muy precarias. Bueno, quizás por eso, porque sentía que se acercaba la muerte, eligió este relato y la película Los Muertos, bueno, el relato de los muertos, y la transformó en la película que vamos a ver. Lo que no tengo ni idea es por qué razón en español la película se llama Dublineses y no se llama Los Muertos. Bueno, en los títulos en español siempre pasan cosas raras cuando los traducen. En parte también se puede considerar un proyecto familiar. Trabaja su hija Angelica Huston en el personaje protagonista femenino, Greta, la mujer del protagonista masculino, Gabriel,
y también su hijo Tony Huston fue el que se encargó de adaptar el relato de Joyce a la versión cinematográfica. Uno lee el relato y parece que no es fácil transformar ese relato en particular a una película y adaptarlo al lenguaje propio del cine. Bueno, sin embargo lo consiguieron y la mayor parte de los críticos coinciden en que la versión es bastante fiel al texto, no en el sentido de que sea igual, no puede ser igual, es un texto diferente, pero sí que capta el ambiente y el espíritu del relato. Y hay cosas, hay aspectos en los que, bueno, hay variaciones, transformaciones, que muchas veces, o bueno, en algunas ocasiones, estoy pensando en una en particular, están muy logradas. Hay una escena en la película en la que aparece un personaje que no está en el relato de Joyce, que recita un poema, antiguo poema de la literatura irlandesa que ha sido traducido al inglés, un poema de amor muy apasionado que para mí es un poema magnífico y uno de los momentos claves de la película, más conmovedores de la película. Es una película muy intimista, la cámara se mueve despacio, se centra frecuentemente en primeros planos de los personajes para de alguna manera interpretar las reacciones, que por supuesto en el relato están transcritas de forma diferente, siguiendo diferentes convenciones. Y otro logro de la película es cómo consigue en la parte final representar la epifanía de Gabriel, perdón, ya uno ya no sabe si está en español o en inglés, Gabriel, el momento en que él está pensando solo, y bueno, cómo se hace eso, es una especie de monólogo interior y cómo transmites esas sensaciones, esas emociones que Gabriel experimenta, cómo las transmites, las expresas en un lenguaje cinematográfico. Bueno, pues consigue hacerlo y además de una forma que para mí también es bastante emocionante. Nada más, os dejo con la película y que la disfrutéis y luego pasaremos al debate. Perdón por interrumpir este silencio que es realmente lo que acabamos de presenciar exige, ¿no? Debiéramos guardar un rato de silencio. Pero bueno, cuestiones de programación exigen que hablemos. Yo voy a dar un poco una perspectiva psicoanalítica como para iniciar el diálogo acá con mis compañeras de mesa y promover el coloquio, ¿no? Es muy llamativo, muy impactante, ¿no? La transformación que va sufriendo este personaje Gabriel a lo largo del desarrollo del relato, de la película en este caso, ¿no? De qué modo este hombre llega de una posición de seguridad en la vida, de conformidad con sus propios juicios, de su posición de superioridad respecto de todo ese entorno de la fiesta, a los cuales de una u otra manera considera poco ilustrados, no todos preparados como para, por ejemplo, llegar a discernir y a entender los alcances del discurso que va a pronunciar. Eso está sutilmente sugerido en el primer tropiezo que tiene con Lily, con la empleada que lo recibe, y en ese primer tropiezo él queda como desconcertado porque después de su
frivolización o de su pregunta un poco trivial y de compromiso de cómo van las cosas, entonces si has dejado el colegio quiere decir que estás por casarte con tu novio, ¿no? Recibe de la muchacha una respuesta verdaderamente profunda, honda y amarga, ¿no es cierto?, respecto de la cuestión de los hombres que poseen una gran labia, pero que siempre buscan lo mismo, ¿no? Él queda muy tocado. En la película está no del todo reflejado esa conmoción que sufre Gabriel, ¿no? Porque como resultado de eso él se aparta, primero comete la torpeza de dar una propina, una especie de propina que no corresponde para nada en la situación. A la muchacha le da una moneda como para tratar de salir de esa situación embarazosa. Se encuentra luego a solas, se retira y continúa conmovido, y como una manera de salir de ese estado repasa el discurso que va a tener que pronunciar luego. En ese repaso del discurso descubre que se ha equivocado de tono, con Lili, con lo que le comunicó a Lili, y que el efecto que él recibe de ese desencuentro con Lili es que todo su discurso está equivocado. Por ejemplo, porque va a citar al poeta Browning y piensa que ese público no está al alcance de eso, que debiera darles alguna cita de Shakespeare o alguna cosa que ellos manejasen con más soltura. Bien, primer encuentro. Después tenemos otro tropiezo gravísimo que tiene Gabriel, que es con la segunda mujer, que es Mrs. Molly Ivors, ¿no? Que es esta feminista, nacionalista, y que no está tampoco muy bien reflejado, muy bien captado en la película, a pesar de que es una película excelente, el doble juego que ella realiza con él. Solamente en ese guiño inicial, si recuerdan, hay un guiño de ella hacia él y que él un poco rechaza con un gesto como de desagrado, de que no corresponde, ¿no? En ese guiño está insinuado ese doble juego que va a desempeñar esta mujer con él en el relato, ¿no? Por un lado, ella es un verdadero obstáculo al pensamiento de él, a la posición de él, a su actitud, a su posición de crítico literario para el Daily Express, que es un diario británico, e inclusive tiene reflexiones respecto de que la literatura no tiene que ver con la política, que uno puede hacer crítica literaria sin estar políticamente comprometido, etc. Pero ella indudablemente ahonda y empuja y castiga por el lado de que es un pro-británico, de que es un hombre que está que desconoce lo más profundo de la cultura irlandesa, el sentido de ese pueblo, de esa cultura. Inclusive aparece en la invitación hacia el oeste, cuando ella lo quiere llevar al oeste, la posibilidad de que él se dirigiese a la parte más despreciada por él de lo que es Irlanda. Acá mi compañera abundará mucho más en esto con toda seguridad, ¿no? Ir al oeste es ir hacia lo inculto. Inclusive hay algo que en el relato aparece, no sé si en la película no está recogido, son unas palabras de la madre de Gabriel. La madre de Gabriel no estaba recogido esto, no. La madre le dice, te vas a casar con esa campesina rubia o con esa rubia rural, algo así, ¿no? Despreciando el origen de esta muchacha que es de Galway, ¿no? Justamente ella lo pone de manifiesto en un momento dado cuando le dice, ¿por qué no accedemos a la invitación de Molly y vamos realmente hacia el oeste, ¿no? Y respecto, este es el encuentro con esta mujer. En esta mujer hay más provocación erótica de lo que aparece reflejado, salvo en ese guiño que está insinuada esta cuestión. Ahora, el encuentro con la otra mujer es lógicamente Greta, que es su esposa. Greta nos ofrece dos caras. Una cara claramente en relación a lo que es la tradición familiar,
los ideales burgueses de familia, lo que es una esposa, lo que es una madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ella lo cumple a la perfección. Pero habrán visto que eso está muy bien interpretado por Angélica Houston. Siempre hay en determinados momentos, ¿no? Reiteradamente en la película aparece como una mirada hacia el vacío de ella, como una mirada perdida, como que está verdaderamente evocando eso que se va a revelar con toda ferocidad en el final de la película, ¿no? Y en el final del relato, ¿no? Entonces, este es un aspecto de Greta. Inclusive Greta, hay una cuestión con las galochas, o chanclos, como según las traducciones. Gabriel Infante traduce galochas, el término es un anglicismo, porque el término es galocha, algo así, ¿no? Galocha. Bueno, gracias. Esas galochas, ¿no? Fueron todo un papel donde podemos ver la sumisión de Greta expresada, inclusive un poco irónicamente por ella, comentada por ella, como diciendo, ahora me obliga a usar esto, ¿no? Es decir, que él es en esa función de esposo sabelotodo, de esposo que tiene una clara posición en el mundo y una fuerza y una firmeza en sus juicios y en sus decisiones. Él le hace poner galocha porque ella puede padecer una neumonía, una pulmonía, etc., ¿no? También comenta, también irónicamente, cómo interviene sobre los niños. Es decir, que ahí aparece todo un aspecto de Gabriel, de sobreprotector, es casi una madre sobreprotectora, tanto respecto de su propia esposa como de sus hijos. Hay un exceso ahí de protección. Mientras tanto, ella está mirando con esa mirada casi vacía, perdida, que finalmente es el sentido final del cuento y desde el cual podemos abrochar retroactivamente todas las otras significaciones que queramos. Y es esa revelación, esa verdadera epifanía que tiene, o esa doble epifanía, ¿no? Porque en la película también eso aparece como mucho más claro de lo que es en el relato. En el relato, en la escalera, él no la reconoce a ella, no la ve. Ella está en la penumbra, no la ve. Y de golpe se revela como su esposa, surge, ¿no? Como una verdadera revelación, casi con un carácter casi alucinatorio, ¿no? Surge con toda ferocidad, con toda potencia, que esa es su esposa, ¿no? La que se ha revelado como una mujer con un deseo puesto en algo totalmente distante, enigmático, imposible de determinar qué es, y que a él como pintor, dice el relato, ¿no? Lo llevaría a realizar un cuadro tal que lo llamaría melodía lejana, creo que, ¿no? Sí, melodía lejana. Un poco para darnos la idea de que es esa epifanía en ese momento que esa mujer surge ahí en la escalera, ¿no? Y después la epifanía final, donde ya es la revelación y la asunción valiente, muy valiente de Gabriel, que es el que sufre la verdadera transformación en todo este relato, la asunción del fracaso en su vida, de la vida superficial y de valores, sí, que finalmente no tocan la esencia de las cosas, puesto que él, de las mujeres, de los tres aspectos de mujeres que aparecen representados por Lily, Ivor y Greta, desconoce absolutamente todo. No sabe cómo comportarse con ellas, queda desconcertado, queda embarazado, queda, en fin, confundido, ¿no? Finalmente el golpe más grande, por supuesto, es con Greta, con su propia esposa, de la que descubre que no sabe absolutamente nada, o muy poco es lo que conoce, y por lo tanto, él ahí sí asume lo que en psicoanálisis llamamos la castración. Eso es la castración de un hombre. Absorber y asimilar una situación en la cual reconoce que todo aquello en lo que ha basado la relación con su mujer, toda aquella satisfacción que él suponía que le daba a su mujer, eso no existe. No existe. Todo una fantasmagoría que él ha creado, una idea errónea de lo que es un hombre ante una mujer, y que verdaderamente una mujer es un absoluto misterio y un verdadero enigma para un hombre. Y eso él lo asume.
Él pasa, digamos, psicoanalíticamente hablando, de la impotencia de su vida, de la mentira de su vida, porque por más que se desarrolle en lo más culto y en lo más ilustrado y en lo más brillante, ¿no? Sin embargo hay algo de mentira, puesto que no ha logrado conocer al otro sexo. Y no solamente no ha logrado conocer al otro sexo, sino que no conoce absolutamente nada de lo que es su esposa. Entonces, por eso decía que es muy meritoria esta transformación y esta asunción de lo que llamamos la castración, ¿no? Es decir, asumir que de toda esa impotencia en la que él se ha vivido y que ha sido impotente para desvelar el misterio del otro sexo, finalmente pasa a este estado de imposibilidad, ¿no? Y ahí es donde castración y muerte asumen el primer plano en el relato y llega este final verdaderamente emotivo de esta nieve, que bueno, también ha llenado a la crítica de qué es esa nieve que cae sobre todos los vivos y sobre los muertos, porque es sobre unos y otros, y también la pregunta, ¿quién está vivo y quién está muerto en este relato? Porque Michael Fury, que muere por una pasión, ¿está muerto o él ha vivido realmente del modo en que Gabriel dice que habría que haber vivido, que es mejor vivir y morir por esa pasión que vivir una vida de lo que se llamaría un muerto en vida, ¿no? Bueno, esto es para iniciar la conversación. ¿El público quiere decir algo? ¿Las compañeras? Seguro que algo podéis decir o se os ocurre decir. Bueno, mientras en el warming continuamos. Es que si yo pongo a hablar... Sí, bueno. No sé. Constanza, yo quería señalar el punto que tú, antes de iniciar la película, señalabas, ¿no? De lo que introduce John Huston que no está en el relato, ¿no? Sí, Que es ese el poema este no está en el que realmente marca un punto de inflexión también en la película, ¿no? Sí, porque, es un momento muy importante, ¿no? A partir de ahí es cuando nos va a aparecer esta mirada ausente de Greta en varios momentos, ¿no? Que introduce creo que el poema, por la temática que tiene y porque bueno, es un poema irlandés, de la tradición irlandesa, también le hace recordar a Greta en la película, en el relato no, porque no aparece, pero en la película le hace recordar a Michael Fury, es la primera vez de alguna manera y se queda también absorta, ¿no? No solo a ella, porque el poema tiene un efecto sobre todos bastante peculiar, ¿no? Y cae el silencio, los silencios los maneja muy bien, yo creo, Huston en la película. En el relato también hay esos silencios, como se dice, ha pasado un ángel, ¿no? Que tienen diferentes significados, a veces de lo sublime, como en el poema, pero a veces son silencios embarazosos también. Pero sí ahí cae el silencio y es la primera vez que Greta se acuerda de Michael Fury, parece ser, ¿no? O se acuerda de Irlanda, del oeste de Irlanda, de su tierra y de sus orígenes. Y por rescatar a la tía Kate, no, por rescatar a la tía Kate, también aparece este mismo punto, ¿no? De quedar fijada a algo cuando y que además también la cámara y el sonido, el silencio y la música en la película, sí, eso es en la cena, ¿no? En la cena cuando habla de ese tenor que escuchó una sola vez en su juventud, ¿no? Y cómo se relación con los ausentes. Sí, yo pensaba en la palabra parálisis, ¿no? Porque hay una cierta cuestión de paralización, ¿no? En un momento de la vida y que, ¿no? Y lo pensaba porque es justamente una palabra que aparece en la primera página de Dublineses, ¿no? En el primer relato, ¿no? Y en este último, que a lo mejor se decía ya el sentido y tal, pero me hacía recordar este punto de realmente paralización que aparece. Sí, yo lo veo más la paralización en el sentido de repetición, o sea, quizás en la película no se capta también, pero también se capta, ¿no? Que esto es algo que se repite todos los años y siempre de la misma manera y no se sale de ahí. O sea, ¿por qué vas a servir salsa de manzana con el ganso si nunca han servido salsa de manzana y si siempre ha estado bien así? O
la historia del caballo, Johnny, que se pone a dar vueltas alrededor de la estatua de Kimberley, de William Forage. Está ahí metido en ese círculo y no sale, y se repite todo. Y es eso, ¿no? La parálisis es como la falta de movimiento hacia adelante, más que literal, parálisis literal. Y es eso, la continua repetición, y siempre aquellos tiempos eran mejores, ¿no? Those were the days, the old times, siempre pensando en el pasado, metidos ahí en esa repetición. Pero esos sí que son momentos de quietud o de parálisis, pero yo no diría de parálisis, sino de sobrecogimiento de los personajes, ¿no? Las reacciones que tienen al poema, a ciertas cosas que pasan. Sí, pero bien ha señalado que... Bien ha señalado Constanza que la parálisis apunta a la repetición, ¿no? Porque la parálisis en Joyce es la parálisis del pueblo irlandés, es el hecho de reiterarse, de repetirse, ¿no? Y de ser incapaces de avanzar en otro sentido, de provocar rupturas o cambios, ¿no? En ese sentido... sí. No. Sí, solo señalar que Gabriel, por lanzar una cosa a favor de Gabriel, es el que impide la repetición, porque él es el que cada año trae una cosa moderna. Los chanclos no creo que sean por sobreprotección, es la modernidad, es en lugar de seguir mojándote porque tienes este material asqueroso, inservible, yo te traigo la modernidad, que es la goma que nos protege y que evita que nos enfermemos, etc. Pero es el punto de modernidad, que aparte tiene que ver con lo que Joyce pensaba de Irlanda, que de alguna manera, no voy a decir exactamente que despreciaba, porque no es desprecio, ¿no? Pero sí que se quería alejar de los orígenes y pensaba que la modernidad vendría por el lado de los ingleses, ¿no? Digo, una cosa muy genérica, pero sí, del continente en todo caso. La que Julia repite. Del continente, ¿no? Y que es donde aparte se puede conocer otras cosas frente al discurso de la feminista que le dice ¿para qué vas a viajar? Lo que pasa es que no tiene argumentos, pero no deja de viajar. Solo eso. Sí, pero bueno, no voy a terminar. Pero a la vez también Joyce pensaba que un primer paso fundamental era asumir lo que eres y tu identidad y tu situación. Y eso es algo que Gabriel no hace. Él rechaza su país y su identidad. No se mira en el espejo, no se ve. Y todo eso es una parte que ha rechazado. Y tiene que asumirlo. Y es lo que hace en el relato. Asumir el oeste de Irlanda como símbolo. La pasión en su mujer y en esa historia de amor que él dice, confiesa que es incapaz, ha sido siempre incapaz de ser. Irlanda está representada por Creta, por el oeste de Irlanda, por ese poema, por la pasión y la historia de amor entre Creta y Michael Fury, y por algunas otras cosas también, ¿no? Y hay que aceptarlo, y eso es un primer paso para moverse hacia adelante, para ir hacia el futuro, ¿no? Y eso es algo que es necesario, aunque luego, una vez que lo hayas aceptado, te muevas y te vayas, como hizo él, pero hay que hacerlo. Y hasta ese momento Gabriel no lo ha hecho, y tiene que hacerlo. Pero ahí en ese momento, esa es la asunción y la transformación, ¿no? Es que cuando hablabas de la epifanía final y lo planteabas como la castración, ¿no? Que él es consciente de su castración, yo te quería preguntar también desde el psicoanálisis, a mí me da la impresión de que él en ese momento, como decía Constanza, asume todo lo que él ha estado reprimiendo a lo largo de su vida, ¿no? Desde ser irlandés, a la pasión que no ha sentido toda su vida, y que es entonces cuando él es capaz de reintegrar, o sea, de integrar en sí mismo todas estas cuestiones que antes le molestaban, ¿no? Y hablando de la nieve que comentabas tú también, hay una cosa que no sale reflejada en la película, pero sí que se ve en el relato, que es la evolución de la nieve como símbolo, ¿no? Comentábamos que era un símbolo muy, muy potente en los muertos, ¿no? Como a lo largo del relato para Gabriel la nieve simboliza escapar de una situación en la que no está cómodo, ¿no? Me queda
dar este discurso, que no le termina de estar convencido, entonces el relato a menudo mira por la ventana y tiene esa sensación de decir, uff, que bien se debe estar aquí fuera, ¿no? Y en cambio, cuando llegamos al final del relato, y de la película también, que yo creo que lo plasma muy bien Huston, la nieve es algo integrador, ¿no? La nieve es algo que cae sobre los vivos y sobre los muertos, sobre la tumba de Michael Fury. Bueno, además es un movimiento muy trabajado, ¿no? Porque primero se enfoca en la figura de Gabriel, ¿no? Y vemos solo a Gabriel y su monólogo interior, pero ese monólogo interior se va expandiendo hasta que va incluyendo a todos y cada uno de los personajes anteriores, ¿no? Empezando con Greta, que está dormida, con Michael Fury, con las tías, consigo mismo, y al final es la nieve que cae sobre Irlanda y sobre todos los vivos y los muertos. Para mí eso es ya el sumum, ¿no? Es como si se disolviera su ego, ¿no? en ese símbolo de la nieve, ¿no? Que iguala a todos, ¿no? Ese término muy importante, de la disolución de su ego. Esa sensación de la transformación desde el psicoanálisis se ve también como una asunción de lo reprimido, o solo esa castración que comentabas antes. No, pero la castración justamente no es un impedimento, sino que al revés, es la asunción de la muerte como condición del ser y como posibilidad, justamente, porque es contrario del significado habitual que se dice mi madre me castró, es castradora, o mi amigo me castra. No, es exactamente al revés. La castración es la asunción de la imposibilidad para entonces ahí sí, desde ahí, generar algo nuevo, inventar algo nuevo. Por ejemplo, en Gabriel acontece algo que a él le parece que es el amor. Se atreve a decir, ¿no? Intuyo que este sentimiento, que es esto debe ser el amor. Nunca había experimentado el amor. Además termina asumiendo también su propia muerte, ¿no? Porque ese viaje hacia el oeste es un viaje hacia el polo. Exactamente, siempre es símbolo de la muerte, ¿no? Entonces me parece que esto es como es redondo el final de la escena. Aunque los subtítulos siempre ponen el este y no el oeste, los viajes hacia el oeste. Era muy de fiar, la verdad. Había unas meteduras de pata. Respecto de este y oeste, comento algo que está totalmente fuera pero porque tengo una preocupación con el término throwaway, que es en la novela Ulises, es un panfleto que va navegando por el Liffey, ¿no? Por el río, ¿no? Y va siempre hacia el este, porque ese es el curso natural del río. Y hay un momento que tanto en la versión inglesa que consulté como en las versiones en castellano, en distintos momentos, el este se transforma en oeste. Y me he desvelado la mente de cómo es posible que el río que va hacia el este, de golpe en panfleto, vaya navegando hacia el oeste, ¿no? Y quizás tengo que averiguarlo más adecuadamente, pero quizás sea, ¿no?, en Joyce justamente esta contraposición de lo que es ir hacia el naciente, hacia el este, que es la vida y el origen, ¿no?, y la contramarcha hacia el oeste, que es el símbolo de la muerte en esta ¿no? Porque me llamaba también la atención, justamente hay problemas de traducción. Aquí en la película Constanza notó, yo no me había dado cuenta de que traducían este por oeste y al revés, ¿no? Sí. Los apellidos de los personajes. ¿Alguien quiere intervenir? Sí. ¿Qué pasa? Son las 10:30 de la noche. Yo veo que ya hay gente que ha ido marchando. ¿Os parece que dejemos aquí? Os convocamos a todos. A Sergio me parece que no le parece. No, ¿Sergio quiere seguir? Pues oye, no digo nada más. Ahora sigue. Bueno, muy bien. ¿Seguimos o saludamos? ¿Alguien más quiere intervenir o comentar algo? Quería decir que la película desde luego está totalmente... La película que está totalmente a la altura de
del cuento, ¿no? De la narración, que me parece de un preciosismo exquisito, ¿no? Y luego sobre, es que a lo mejor por lo que no se interviene a veces es porque es repetido en realidad lo que ya habéis dicho, ¿no? Yo veo que cuando, yo no sé a lo mejor pronunciar inglés, pero cuando Gabriel, o como lo pronunciáis vosotros, mira por primera vez a su mujer en la escalera, yo creo que la ve por primera vez. O sea, la ve por primera vez en el sentido de que descubre de repente que ella es un ser autónomo, ¿no? Alguien al que no puede llegar, que hasta el momento yo creo que le había vivido en el ensueño de que era como un dios, ¿no? Dentro de esa historia. Y yo creo que de repente se da cuenta de esa lejanía, de que curiosamente, al verla, o sea, cuando la ve por primera vez, es cuando curiosamente también se ve por primera vez. O sea, es lo que a mí me parece, ¿no? Que ahí se da ese descubrimiento, el descubrimiento de esa incapacidad de aprender algo, y por ahí viene lo del reconocimiento del límite, ¿no? De lo que tú llamabas la obra de la castración, que iba en ese sentido de, curiosamente, cómo se vuelve el espejo hacia él y se ve por primera vez también con todas sus incapacidades, podríamos decir, ¿no? Bueno, no tengo nada más que decir, que me ha parecido, había visto esta película hace muchos años, me ha parecido de una belleza. Sí. Quiero decir, si el libro te conmueve, la película es que es una joya. Nada más. Sí, gracias. Es muy importante lo que acaba de comentar, porque esto es muy interesante, la cuestión de que ella, en la epifanía de la escalera, ¿no? En ese momento en que él descubre a su esposa en un perfil, en una esencia absolutamente desconocida, ella está deseando otra cosa, algo que está fuera de la escena. Y eso justamente desencadena el deseo sexual, porque él ese día quiere poseerla cuando llega en el mismo trayecto en el taxi, luego cuando llegan al hotel, ¿no? Él está verdaderamente excitado sexualmente, ¿no? En el momento en que ella ha mostrado por primera vez que desea algo que está fuera de la mirada y de la posibilidad de control de Gabriel, ¿no? Algo verdaderamente desconocido. Y eso excita el deseo sexual en él. Esto también es muy interesante y es muy masculino. La chica lo conoce. En la escena de la escalera, cuando Gabriel está mirando a Greta ahí en lo alto con este marco así de vidrieras y demás, yo creo que más que reconocerla como una persona, la reconoce como un objeto artístico, ¿no? Eso se ve también muy claro en el relato, ¿no? Cuando lo que recordaba Sergio antes, ¿no? Si yo fuera pintor, la pintaría en tonos terracota y tal. Entonces en parte es el objeto de su mirada, ¿no? Yo creo que en el momento en que en el hotel ella le cuenta la historia de Michael Fury, es lo que le saca de esa posición de objeto, ¿no? Ella en ese momento demuestra que ha tenido un mundo propio, un pasado al que Gabriel ha permanecido ajeno. Entonces yo creo que es en ese momento cuando él cae en la cuenta de que su mujer no es un objeto artístico ni un objeto de deseo, sino que es un sujeto con su propia historia y su propio pasado, ¿no? Y es lo que le descoloca a él totalmente, ¿no? Y lo que en parte provoca la epifanía, ¿no? Entonces es como el momento de la escalera es como una especie de turning points, ¿no? Pero lo que de verdad le provoca es eso, el conocer la historia de Michael Fury que él no conocía hasta ese momento, ¿no? Y que le saca, él ya no ha sido siempre el centro del mundo de Greta, ¿no? Ha habido otra persona en el pasado que ha tenido pues esa importancia que él ni siquiera como marido ha podido tener, ¿no? Entonces yo creo que es un momento importante también, ¿no? Es una revelación, perdón, una revelación profundamente dolorosa para un hombre. Y esto sucede muchas veces a los hombres, de descubrir que no soy el primero, o ni siquiera soy aquel que pensaba que era, y eso que yo creía ser para ella en realidad está jugado en otra escena, en otra época, en otro tiempo, ¿no es cierto? Me hizo acordar en el episodio 17 de Ulises, donde hay una especie de
interrogación permanente de los personajes y van respondiendo, ¿no? Hay el tipo como un catecismo, exactamente, preguntas y respuestas, ¿no? ¿Y por qué pasó tal cosa? ¿Y qué pasó con Bloom tal cosa? ¿No? Y entonces el señor Bloom, justamente en relación a que ha comprobado que su mujer Molly estaba con su amante hace un rato en esa cama y estaban ahí las huellas de ese encuentro sexual entre ella y el amante, él dice, creemos, ¿no? Empieza a repasar todos los amantes supuestos de su mujer, ¿no? Algunos reales y otros supuestos, ¿no? Y construye toda una enorme serie, como de 20 nombres, y donde la enunciación teórica es, ¿no? Siempre queremos ser el primero de una serie, pero en realidad somos el último elemento de la serie precedente, ¿no? Y así, ya habla de una infinitud, ¿no? Donde es imposible ser el primero, ¿no? En este caso es muy patente. Sí, yo lo que quería decir es que, bueno, a mí me da la impresión, es algo que también me pasa, que una vez que se ha leído el relato, y como en mi caso el de Bárbara y probablemente el de Sergio y el de algunos de vosotros, yo lo he leído no sé cuántas veces, todos los años, porque lo enseñamos, y ves la película, es muy fácil que el relato te contamine la película, te contamine en el sentido de que, claro, estás jugando con los dos textos. Entonces, puedes hablar de cosas y parece que te estás refiriendo a la película, y en la película esas cosas no se ven tan claramente. Tú las has visto en el relato, porque lo conoces muy bien, pero en la película no queda tan claro. Por ejemplo, yo creo que si alguien ha visto nada más la película, no queda tan claro en la escena de la escalera que Gabriel la está mirando como un objeto artístico. Eso está en el relato. Y en la película... Sí, pero puede ser también un objeto de deseo, simplemente. Un objeto, vale, un objeto sí, pero de deseo. Y en la película, la primera mirada de Gabriel, se llama Gabriel en español, hacia Greta, con deseo, es en el baile, cuando ella está bailando. En el relato es diferente cómo se produce el deseo. Aquí, yo creo desde el momento, la ve bailando con... No sé si es con el tenor, con Bartel Darcy o con alguien, y ahí la mira, ¿no? Y ahí empieza. Tema totalmente joyciano, los celos tan permanentes en todos. En el relato no, es a partir del punto de la escalera, pero la película es diferente. Y no sé, lo que pasa es que, claro, inevitablemente, pues vemos cosas en el relato, en la película, que, bueno, pues, si nada más ha visto la película y no ha leído el relato, a lo mejor no las tiene tan claras, o no se ven tan claras, o se ven de forma diferente. De cualquier manera coincido contigo en lo que había señalado, de que esta es una adaptación excelente de una obra literaria, ¿no es cierto? Porque no suele ser así, uno siempre queda desconforme. Y aunque se nos hayan producido estos solapamientos y estos entrecruzamientos entre relato y película, ¿no? Sin embargo, considero que la adaptación es excelente. Y en todo caso, cuando uno contribuye o va más allá comentando cosas del relato, es bueno, llevado por el entusiasmo, no para cuestionar cómo se hizo la película, aunque quizás en mis palabras en algún momento hubiera parecido que estaba cuestionando. Pero por ejemplo, el ejemplo que puse, ¿no? De la relación con Molly Ivors, es el guiño de ella, está dado todo lo que después en el relato son gestos de ella cariñosos, donde lo abraza, donde lo toca, lo abraza, le musita cosas, le reconoce que él es un gran crítico literario y que la crítica que había leído sobre Browning justamente le había encantado, etcétera, 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 ¿no? Ahí había un montón de matices, que eso está sintetizado magistralmente, con ese guiño cómplice inicial, y que él, ¿no?, un poco rechaza, porque es embarazoso y es problemático. Sí. De todas maneras, ¿hace falta? Gracias. De todas maneras, en la película yo creo que también hay cosas que no están demasiado bien. A mí la película me gusta mucho, la recordaba de hecho un poco mejor de lo que me ha gustado esta noche. Por ejemplo, en esa escena que estamos comentando, que estáis comentando todo el tiempo de la escalera, a mí me parece que, bueno, John Huston es un director clásico que empieza a hacer películas en los años 40, entonces la forma de narrar es muy clásica, ¿no?
y utiliza la música, por ejemplo, externa en ese momento de una manera que a mí no me gusta nada. Es decir, él está cantando el tenor, Gabriel está mirando a ella y entonces al final, justo cuando está en los últimos versos de la canción, entra la música externa como para subrayar la emoción que está sintiendo ella, que está sintiendo él al mirarle o lo que sea. Para mí eso sobra a mí, porque ya bastaría con que cantara, o sea, con que siguiéramos escuchando la canción hasta el final. Y eso es una cosa que a mí no me gusta. Una cosa que sí que me gusta es al final, en relación con lo que estabais diciendo, no sé si os fijáis que él mira a la nieve desde la ventana en un encuadre que es totalmente femenino. Es el tipo con la cortina y tal, es el tipo de encuadre del cine clásico en el que aparecen las mujeres siempre, mirando por la ventana, esperando, etc. Entonces eso es interesante porque a lo mejor en vez de castración podríamos llamarlo feminización, ¿no? Él ha conocido a su mujer por primera vez, o un aspecto de su mujer por primera vez, y entonces digamos que se identifica y al reconocerla a ella se reconoce a sí mismo, reconoce una parte que estaba escondida de sí mismo y que ahora descubre, ¿no? Y es curioso que en ese momento se vea en un encuadre que es típicamente de ver a las mujeres en los melodramas clásicos de los años 40, mirando por la ventana con las cortinas, una cosa muy preciosista, esperando al hombre que nunca llega, ¿no? En ese momento yo lo veo a él feminizado. Y otra cosa que tampoco me gusta de la película es, porque yo creo que juega muy bien en ese momento final con la dicotomía entre los personajes, el intimismo de la situación y salir al exterior, ver Irlanda, la nieve, no sé qué. Eso pasa anteriormente cuando está cantando la señora, la hermana mayor, y la cámara se va y empieza a poner imágenes de la casa, de su vida, de su pasado, de su historia. Entonces es jugar un poco con el interior y con el exterior. Y entonces eso a mí me gusta mucho en la película. Y no me gusta tanto cuando pone imágenes cuando se van en el coche de caballos hasta el hotel, porque eso rompe un poco, me parece, esa especie de equilibrio que encuentra Huston, que era un director, por cierto, muy irregular, es decir, hacía películas, tuvo la suerte que la última de sus películas fuera quizá una de las mejores, ¿no? Pero tenía muchos altibajos. Y entonces a mí me parece que es muy disciplinada la película en quedarse en el interior cuando tiene que quedarse y en proyectarse hacia afuera cuando lo tiene que hacer, excepto en esos momentos que no pintan nada, que son simplemente momentos de transición, yo creo. Sí, pero eso también es, sí, de alguna manera simbólico. O sea, aparte del momento del coche de caballos que los lleva al hotel, que has mencionado, hay diferentes momentos en que se ve la calle y, bueno, como está nevando fuera, y desde fuera se ve la casa iluminada. Eso a mí no me... Sí, no, te quiero decir que desde el principio hay un contraste entre el interior y el exterior, ¿no? Afuera está nevando, hace frío, es invierno, y dentro, bueno, pues hay luz, hay calidez, hay un ambiente festivo, navidades, aparentemente. Porque luego, lo mismo en el relato que en la película, lo que vemos continuamente son como si fueran, yo lo explico siempre como si fueran en esa superficie social de esas relaciones, como grietas que se abren y por ahí salen los problemas, ¿no? En los enfrentamientos entre personajes, entre Freddy, Teddy y Mr. Brown, a veces son cuestiones políticas con Miss Irons, a veces son cuestiones religiosas, a veces de modales, el alcoholismo, no solo de Malins, de Freddy, sino también del protestante, de Mr. Brown, que se pone como un cuezo de beber whisky en toda la fiesta, y continuamente, ¿no? Y luego el pasado y los muertos, ¿no? Y la enfermedad. Entonces, de alguna manera, lo que hace también Joyce en el relato y Huston en la película, quizás más Joyce en el relato, y aquí otra vez estoy contaminando, es destruir esta aparente oposición entre un exterior que es frío, gélido, etcétera, y un interior que es cálido, armonioso, etcétera. No, porque dentro sí, aparentemente sí, todo está bien, hospitalidad, buenas intenciones, pero no, hay muchos problemas.
Y el problema más grande, desde luego, es el de Greta y Gabriel, pero aparte del suyo hay muchos otros que surgen, de repente, aparecen por ahí. Son como grietas donde aparece pues, la muerte y los muertos. Pero yo creo que más bien el contraste entre el interior y el exterior no es tanto el interior cálido y acogedor y tal, y el exterior gélido. Yo no lo veo así, sino lo veo más bien como que la película del relato, lo leí hace más tiempo todavía, entonces no me acuerdo para nada, como que la película nos obliga a tener presente que cuando estamos pensando en la psicología de los personajes, en las relaciones íntimas de los personajes, a tener presente siempre que hay una dimensión más amplia, más fuerte, que ellos están viviendo en un mundo exterior que es el mundo de la política, de la religión, pero también un mundo más de la vida y de la muerte, más eterno, etc. Y en ese sentido yo creo que la película eso lo hace muy bien, y, o sea, que proyectemos, nos hace pensar que proyectemos siempre hacia afuera, ¿no? Y en ese sentido también, ahora se me ocurre otra cosa que cuando estaba viendo la película pensé, que es el tema de la hospitalidad en contraposición con el tema de las raíces y de la identidad. Que en la película no lo veo yo tan claro como lo contabas tú antes, pues bueno, tú estabas hablando de Joyce en general, ¿no? Pero vamos, no veo a la película, pese a que Houston y Angelica Houston tienen un acento irlandés así como muy exagerado y tal, y como, no sé si Houston era de ascendencia irlandesa, no sé si lo era, pero vamos, pero igual de ascendencia irlandesa, no, bueno, el caso es que eso en la película no está reflejado, pero sí que me parece que la película hace una contraposición entre el tema de la identidad nacional que representa Molly Ivors y tal, y bueno, de otro sentido su mujer también, y el tema de la hospitalidad de las hermanas, que la hospitalidad en el sentido de Kant pues es de abrirse a los demás, de admitir al otro, de entender al otro, de ir a dar paseos en bicicleta por Bélgica y Francia y Alemania, que encima aprendes idiomas y no sé qué, en vez de meterte en Galway a aprender irlandés y estas cosas. Entonces yo creo que esa contraposición también está ahí, y también viene a ser otra faceta de lo interno y de lo externo, ¿no? Sí, pero también yo creo que la hospitalidad retrata mucho como es un estereotipo, o sea, bueno, es un estereotipo irlandés, y Joyce juega ahí con los estereotipos, y de alguna manera el juego también se ve en la película. A ver, los bailes que bailan, la música que se toca, la forma en que se comportan, los modales que tienen, no serían muy diferentes que los ingleses del mismo periodo, de la época eduardiana. O sea, sí, mucho nacionalismo y tal, pero parece que su aspiración es parecer o imitar a los ingleses. Por otro lado, el único protestante es el que parece, junto con Freddie Mullins, el más irlandés. Es muy brusco hablando, muy brusco en sus modales, muy bruto, muy borracho. Bueno, eso es un juego también de estereotipos, y lo de la hospitalidad, bueno, es un estereotipo también. Y bueno, y Gabriel habla de la hospitalidad, se llena la boca, ¿es sincero? Pues no creo. Simplemente es lo que tiene que decir. Sus tías son hospitalarias. Al respecto, ¿no?, de esta, hay que tener en cuenta que Los Muertos lo escribe en 1906-1907. Y todos los otros relatos son de 1904-1905, ¿no? Y parece, por ejemplo, Richard Edmonds lo comenta así insistentemente, que hay algo de reparación y de reconciliación y de parar un poquito la cosa, porque ha sido tan crítico y tan destructivo en todos los relatos previos, que en Los Muertos trata de atemperar un poco, y por eso, por ejemplo, este rescate de lo hospitalario, aunque tú le ves este matiz, ¿no? Le desconfías, ¿no? Desconfías a ese, como una crítica larvada a un estereotipo. Y parte de la hipocresía. Y parte de la hipocresía. De Gabriel, de sí mismo, de la superficialidad de sus emociones, de su mundo, o de su egocentrismo. Bueno, mañana hay que trabajar.
muchísimas gracias, buenas noches, y continuamos entonces dentro de un mes con las mujeres de Joyce. ¿Vale? Muchas gracias.